En este segundo vídeo de geometría lo que pretendemos es entender un poco más qué tiene que ver esto con Unity y cómo trata Unity a nivel visual. En el tercer vídeo veremos cómo lo trata a nivel de código. Cómo trata a nivel visual esto de lo que hemos visto en el primer tutorial, lo de los orígenes y los ejes, las coordenadas, las distancias y ángulos, las rectas y otros sistemas de referencia. Vamos a empezar por cómo trata la parte de origen y eje. Entonces vamos a abrirnos Unity. Aquí tenemos Unity abierto. El equivalente en Unity a nuestra geometría de 3 dimensiones es la escena, o bien en modo juego, pues el player, la escena de juego. Bueno, aquí tenemos nuestro Unity y observemos algunas cosas. En primer lugar, Unity, podemos movernos, no lleva el origen. El origen no lo dibuja, no es que no esté incluido. Podemos pensar que la primera vez que abrimos Unity, el origen está aquí donde estoy yo marcando, en el centro. Lo que sí lleva Unity son los ejes. Por defecto, Unity no dibuja los ejes, sino que lo dibuja es el grid formado por paralelas al eje X y al eje Z. En Unity los ejes están aquí a la derecha. Tenemos, digamos, entre comillas, el origen, realmente no vale para esto, sino pasar de perspectiva ortográfica. Y lo que nos indica son las direcciones del eje X, o sea, que es para el horizontal, que es para el profundidad y que es para el arriba abajo. El Y es el eje arriba abajo. Entonces, con respecto a estos ejes, pues lo que os comentaba, vamos a ir poniéndolo por aquí. Con respecto al origen, el origen, o sea, R3, digamos, es nuestra escena. El origen no se dibuja y es al principio el centro de la escena, el centro inicial de la escena. Los ejes, con respecto a los ejes, pues lo que hace, entre comillas, en vez de dibujar los ejes, lo que hace es dibujar el grid, que es 2 de los ejes. Por supuesto podemos cambiarlo, incluso podemos quitarlo. Si vemos aquí, tenemos las opciones de grid. ¿Qué está poniendo el Y? Lo que está diciendo es que está dibujando todo menos el Y. Podemos quitarlo, o bien podemos decir que queremos dibujar todo menos el eje X, vemos que nos lo pone aquí al lado, pero lo normal es dejarlo como está. Se puede, con opacidad 0 desaparece, con opacidad lo podemos elegir aquí. Bueno, tenemos nuestro eje y voy a dejarlo en el eje Y. Aparte de eso, nos pone aquí nuestro lo que se llama un gizmo, un dibujo de nuestro eje, para indicar más que las direcciones desde donde queremos mirar. Podemos mirar desde arriba, desde lo alto del eje Y, desde la derecha, final del eje X, o bien desde el final del eje Z, etc. Entonces, no se dibujan, pero, aunque no se dibujen directamente, sí que permite, o sea, lo que es como tales no se dibujan, pero tenemos, a cambio de eso, tenemos un gizmo, dibujo, de las direcciones, que permiten, aparte de hacer una idea para dónde, nos permiten decir desde dónde va, desde dónde miramos. Una vez que estamos con esta idea de que en el fondo tenemos nuestro eje, aunque no nos lo dibuje, vamos a ver qué quiere decir para Unity las coordenadas y cómo las dibuja. Vamos a hacer un poquito más despacio. Por supuesto, para ver coordenadas de algo, tendremos que poner un objeto. Vamos a irnos aquí, vamos a decir que queremos crear un objeto, un cubo. En cuanto a dónde lo crea, si no hemos hecho clic en ningún sitio, lo pone en el origen, sino en el último sitio en que hayamos hecho clic con el ratón. Aquí tenemos nuestro cubo, que podemos mover, girar, escalar. Yo lo voy a dejar en mover para ver cómo ahora sí que nos ha dibujado parte del objeto. Una vez que ponemos el objeto, nos va a dibujar los ejes, pero nos los va a dibujar alrededor del objeto. Esto lo hace porque muchas veces los objetos están muy separados unos de otros. Imaginemos, por ejemplo, que el centro estuviera aquí. Entonces, unos ejes puestos aquí no nos servirían de mucho. Entonces, lo que hace Unity es ponernos siempre el eje X y Z. Una vez que tenemos un objeto, sí que lo pone alrededor de ese objeto. Entonces, una observación.
Si tenemos un objeto, dibuja, ahora sí que dibuja los ejes alrededor de ese objeto. El centro de la pantalla no, pero los ejes sí. Una vez que tenemos objetos, sí que los dibuja. Observemos una cosa que luego será importante cuando lleguemos a otros sistemas de referencia, y es que aquí tenemos una pequeña cosita aquí arriba que dice local. Eso no quiere decir que estemos en coordenadas locales, en un sistema de referencia local, sino que estamos en global y que podemos pasar a local, ¿vale? Pero nosotros tenemos nuestros ejes dibujados. Y con respecto a esos ejes, para ver los ejes hace falta activar esta flechita que pone los ejes. Aquí lo que tenemos es donde pone posiciones, entre comillas, porque luego veremos qué quiere decir entre comillas, las coordenadas. Aquí lo que está diciendo es que este objeto, fijaros que el centro realmente de la escena está aquí, este objeto está un poquito desplazado. Voy a ponerme visto desde aquí, ¿vale? Está un poquito desplazado del origen, este sería el origen, está un poquito desplazado y me dice cuáles son las coordenadas. En el inspector, esta parte del inspector, en el transform, vienen las coordenadas. Entonces, con respecto a coordenadas, la idea es la misma. En transform, dentro del inspector, aparecen las coordenadas. Y esas coordenadas nos sirven para dos cosas. Nos sirven para identificar y nos sirven para mover. Si nosotros queremos identificar, pues nosotros sabremos que estamos en esta dirección, pero podemos moverlo. Hay dos formas de hacerlo. Desde el inspector, nos ponemos justo encima de la X hasta que aparezcan las dos flechitas y ya vemos cómo podemos mover. Podemos hacer lo mismo, también podemos escribir si lo queremos en un sitio específico. Imaginemos que queremos tenerlo exactamente en el origen, pues lo podemos poner exactamente en el origen. Y otra posibilidad son estas tres flechitas. Cuando nosotros movemos, tenemos tres direcciones de movimiento que son las habituales, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Si queremos un movimiento libre, podemos mover. Entonces, la forma de, no solo de estas coordenadas, sirven para dos cosas. Sirven para identificar y mover. Y a la hora de mover, pues tenemos dos posibilidades. O bien, digamos a nivel de número, cambiar las coordenadas. O bien, a nivel de gráficos, digamos, pues lo que podemos hacer es tirar de esas direcciones. Entonces esas son nuestras coordenadas y eso es para lo que sirve. Normalmente entre estas dos, pues si lo queremos es precisión, cambiar las coordenadas es más preciso. Si lo queremos es, digamos, más intuitivo, tirar de las flechas pues es más. Bueno, a ver, esto se me había quedado un pelín pegado aquí. No es tan sencillo cogerlo, se me queda un poquito que no. Es difícil coger exactamente lo que yo quiero. Tenía que haber tenido un poquito más de cuidado cuando dibujé. Si voy a intentar otra vez, si no, pues dejamos. Si hay algo que no se mueva, tampoco pasa nada. Bueno, aquí lo hemos cogido razonablemente bien. Se me ha quedado aquí una parte de referencia, pero bueno, ahora lo pongo en su sitio y ya está. Bueno, pues ya hemos visto. Vamos a hacer otra vez un poquito de zoom. ¿Qué nos tiene que decir Unity con respecto a distancia y ángulos cuando estamos hablando del interfaz gráfico? Esto todavía no de programación. Bueno, no tiene mucho que decir. Por supuesto, si yo añado otro objeto, pensar por ejemplo en una esfera, voy a moverla aquí. A mí me puede interesar saber la distancia del punto a la esfera, pero dentro de la parte gráfica no hay nada que me permita visualizar directamente. Luego hay algunas cosas, con detrás de una cosa que se llama gizmos, pero bueno, no hay una forma clara de visualizar las distancias o de visualizar los ángulos. Solamente me sirve para lo que os comentaba, poder por lo menos visualizar ahora mismo en un ejemplo algo que comenté, o sea,
aquí tenemos el objeto con su centro, tenemos la esfera con su centro. Si yo muevo me interesaría saber distancias para saber si choco o no. O si en vez de eso yo tuviera una cámara, pues, imaginemos que esta es mi cámara, voy a poner una cámara un poco distinta. Voy a poner una cámara por lo menos que dé sensación de hacia dónde estoy mirando. Entonces voy a poner un cilindro. Imaginemos que esta es nuestra cámara. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos que estamos viendo, voy a poner un cilindro, voy a girarlo 90 grados alrededor del eje X, voy a hacerlo más pequeño, voy a moverlo para acá, voy a escalarlo, voy a ponerlo y voy a girarlo. Y otra vez a moverlo. Estas cosas siempre son un poco pesaditas. Entonces imaginemos que voy a duplicarlo. Este segundo voy a girar. Y voy a moverlo. Bueno, lo que os decía. Imaginemos que nosotros tenemos que esto fuera una cámara y nosotros tuviéramos un sistema automático de forma que detectara si un objeto está dentro del ángulo de visión de la cámara. Entonces, claro, yo ahora mismo este objeto estaría fuera y no haría nada. Si el objeto entrara dentro del ángulo de visión, pues lo suyo es o bien que le disparara o bien que girara para seguirlo o cualquier cosa por el estilo. Entonces sí que me interesaría saber el ángulo que forma la visión de la cámara con el vector de posición entre la cámara y esto. Pero aunque esos son temas que se pueden resolver a nivel de programación, a nivel de gráficos, no nos presenta nada para calcular distancias y ángulos. Entonces las distancias y ángulos pues serán importantes, eso está claro. Para colisiones, para seguimiento con cámaras, pero no lo lleva. A nivel gráfico no se ve. Ni se ven distancias, ni se ven. Habrá que hacerlas luego posteriormente, se harán a nivel de programación, a nivel de API. Bueno, vamos con respecto a rectas. Y bueno, no voy a mover esa vez que había quedado lo suficientemente bien. Vamos a dejar para el final otro sistema de referencia. Con respecto a rectas, lo mismo, no lleva ninguna forma específica de dibujar rectas. Ya habéis visto que para dibujar una recta yo he tenido que hacer un cilindro, cambiar la posición. Ya os he comentado los gizmos que lleva, luego se puede programar los suyos propios para poder dibujar rectas aquí. Pero quería por lo menos que entendierais por qué es importante. Una vez más, imaginemos que esto es una cámara. Imaginemos que nosotros lo que tenemos es, estamos dibujando aquí el menú gráfico. Aquí, ¿dónde estaríamos dibujándolo? Vamos a girar alrededor de tal y como está aquí, alrededor del eje Z 90 grados. Entonces, imaginaos que yo estoy dibujando, en un momento dado quiero mover una esfera con mi ratón. ¿Vale? Entonces vamos a poner por aquí una esfera. Vamos a ponerla un poquito más pequeña. Entonces lo que dice el sentido común es, oye, pues mira, trazo un rayo desde cuando hagas clic, tú vas a saber que estás haciendo clic, lo estás viendo desde la cámara, pues pon la esfera donde debería estar, donde esté el cursor. Pero hay un pequeño problema, y es que el cursor no se mueve en profundidad. Realmente lo que hay es un pequeño, vamos a simplificar una vez más, un pequeño cubito. Pues vamos a representar ahí nuestro cursor. Entonces nosotros tenemos nuestro cursor aquí y nosotros lo que pensamos es que estamos viendo
que el cursor está justo en la esfera, pero realmente el cursor no está en la esfera. Vamos una vez más a poner aquí un pequeño cilindro. Vamos a girarlo en el eje X. No, tenía que haber girado en el eje Z, lo que yo quiero hacer. Vamos a hacerlo más pequeñito y mucho más, mucho más. Bueno, ¿por qué pongo esto? Pensar en lo que está pasando, ¿no? Yo tengo aquí mi cursor y mi rayo de visión, por decirlo de alguna forma, parte del centro de la cámara y pasa por el cursor. Cuando yo digo lo de, bueno, voy a poner la esfera justo donde he puesto el cursor. ¿Pero qué quiere decir donde he puesto el cursor? Cualquiera de estos puntos me vale. Puedo utilizar el del cursor o cualquier otro. De hecho, si lo pensamos, para hacer ordenador nos gustaría tener todo a la misma distancia de la cámara. A mí lo que me gustaría es poner el objeto exactamente aquí. Si consigo que quede lo suficientemente claro. Bueno, exactamente aquí. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo pongo yo el objeto en el punto adecuado? Pues lo que tendré que hacer es coger la ecuación de la recta, tendré que ponerlo dentro de este rayo a una cierta distancia de la cámara, una cierta coordenada X o Y o Z de la cámara. Para eso es para lo que lo necesitaré. Entonces, con respecto a la recta, pues le pasa un poco a lo mismo de antes. También serán importantes. Serán importantes para dos cosas. Una la hemos comentado ahora. Para poner puntos en función de la cámara más el cursor. Y también serán importantes para hacer, luego para mover de un sitio a otro, para hacer animaciones. Pero una vez más, a nivel gráfico, no sé. Pasa igual que al otro. Y cuando queramos hacerlo, pues lo tendremos que hacer también a nivel de programación. Bueno, pues vamos al último punto, que es otros sistemas de referencia, de los que ya hemos visto un poco. Voy a quitar todo de aquí, excepto quizás el primer cubo, que lo podemos dejar. Vale. Entonces nosotros tenemos nuestro objeto, lo vamos a poner en el origen. Y el sistema de referencia que se usa pues es el global, y ya sabemos que lo tenemos aquí. Ya hemos dicho también que cuando nosotros seleccionamos el objeto, si tenemos este cursor de este botón activado, pues vemos el eje. Y el eje pues está muy bien porque ese es el que me permite de forma fácil mover. Con respecto al centro, pues ya hemos visto cómo los ejes no los dibuja en el 000, sino en el centro del objeto. Pero, ¿qué pasa con los ejes? Claro, este objeto con estas tres direcciones está muy bien, excepto si se gira. Supongamos que giramos. Lo suficiente como para darnos cuenta de que si ahora intentamos mover, a ver lo de arriba, los vectores estos de aquí, los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, tal, por supuesto que me permiten moverme, pero no son los más cómodos. Si nosotros el objeto lo hemos girado, vamos a hacerlo un pelín más ancho. Posiblemente lo que estamos pensando es que los movimientos son en esta dirección y en esta, no en esta y en esta. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar eso? Pues utilizando dos vectores distintos. La idea es que los vectores, mi objeto originalmente estaba así, tenía sus ejes, pues a mí lo que me gustaría a la misma vez que gira el objeto, que giren los ejes, de forma que yo tenga las direcciones naturales de movimiento incluidas. Por defecto, como vemos, no lo hace, excepto si pinchamos aquí y pasamos a verlo en local.
en el cuyo caso me da el sistema de referencia del objeto. Por supuesto, yo puedo elegir entre global y local y utilizar cualquiera de los dos a mi gusto, lo cual pues es muy cómodo. Comentar que si yo quiero utilizar un sistema de referencia que no sea el global, también lo puedo hacer a nivel gráfico. Y es una de las grandes ventajas que lleva al Unity. Vamos a ponerlo de cero. Para eso lo que vamos a hacer es partir de crear un sistema de referencia. Para crear un sistema de referencia, Unity lo llama un empty. Un empty, si lo veis, es solo un sistema de referencia. Podemos indicar dónde queremos poner ese sistema de referencia, podemos ponerlo en el origen y podemos modificarlo. Si lo modificamos, por supuesto, nuestro sistema de referencia estará modificado. Pero de alguna forma hay que decirle a este cubo que queremos que utilice este sistema de referencia. Por eso lo que hace es emparentar, mover encima. Voy a llamarlo sistema de referencia. Es una de las múltiples aplicaciones de los sistemas de referencia. Si yo ahora giro, como vemos, el objeto que depende del sistema de referencia gira con él. Perfecto. Observemos una cosa. Este objeto, ahora mismo, el sistema de referencia vamos a ponerlo una vez más en el sistema de referencia, vamos a ponerlo en el origen, y el cubo vamos a ponerlo también en el origen. Este depende del sistema de referencia. ¿Qué coordenadas debe de aparecer aquí? ¿Deben de aparecer las globales o las locales? Si no dependiera de ningún sistema de referencia extraño, obviamente lo que aparecen aquí son las globales. Pero si tiene sistema de referencia, lo que van a aparecer son las locales. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver esto un poco a la derecha. Y ya vemos que nos dice que estamos dos a la derecha. Este es nuestro origen y este es nuestro sistema de referencia. ¿Qué pasa si yo cambio mi sistema de referencia? El objeto se mueve con él, pero sus coordenadas no han variado. Son 200, que quiere decir, con respecto a su origen, es 200. Si giramos, le pasa un poco lo mismo. Por mucho que giremos, con respecto a este sistema de referencia, las coordenadas son, partiendo de aquí, muévete 2 en la dirección de la derecha del sistema de referencia. Lo cual está muy bien. Esto tiene una utilidad curiosa. Muchas veces él lleva un este específico, pero imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos girar alrededor del origen un objeto. ¿Cómo lo puedo hacer? Coger este, lo voy a devolver a su tamaño habitual y lo voy a poner 2 a la derecha en eje X. Voy a dejar el origen, el sistema de referencia 000. ¿Vale? Recordemos que esto depende de esto. Todo lo que le hagamos a esto, se lo hacemos también a esto. ¿Cómo podemos girar alrededor del origen? Tenemos una forma muy sencilla. Si nosotros giramos el sistema de referencia, automáticamente el objeto gira, lo cual nos permite, pues, por ejemplo, orbitar una cámara alrededor de un punto, nos permite, por ejemplo, hacer marcadores circulares, etcétera, sin demasiada complicación. Entonces, los otros sistemas de referencia se pueden hacer. De hecho, cada objeto tiene el suyo propio. Es muy fácil pasar global local, utilizar cualquiera de los dos. Se pueden crear usando empty. Una vez creado, al emparentar, que ya hemos visto cómo se hace, solamente arrastrar encima, lo que aparece en el inspector son las coordenadas
locales y tiene mucho uso. Giros alrededor del origen. Bueno, pues ya hemos visto en este segundo vídeo un poco para qué sirve cada cosa. Vamos a repasar un poco. Con respecto a la geometría, pues ya sabéis que R3 en el fondo es la escena, que el origen no se dibuja, sino que es el centro inicial, y que los ejes aparecen como grid, que se puede quitar, etcétera, que hay un mismo dibujo que indica las direcciones y también sirve para indicar desde dónde miramos con nuestra cámara. Con respecto a las coordenadas, si tenemos un objeto, siempre estos ejes que no los dibujaba ya sí los dibuja alrededor del objeto. En el transform inspector aparecen las coordenadas. Las coordenadas permiten identificar o mover, y mover se puede hacer de dos formas, o bien cambiar las coordenadas o bien tirar en las direcciones especificadas. Con respecto a distancia y ángulos, van a ser importantes para colisiones o seguimiento de cámaras, pero a nivel gráfico no se ven, se hacen a nivel de programación. Con respecto a rectas, también que serán importantes para poner puntos en función de la cámara cursor, para hacer animaciones, una vez más no se ven y se hacen a nivel de programación. Y con respecto a otros sistemas de referencia, se pueden hacer, de hecho cada objeto tiene el suyo propio, que lo acompaña cuando lo movemos, giramos, que es muy fácil pasar global local, que también se pueden crear sistemas de referencia usando empty, que es una cosa muy útil, que una vez creado, al emparentar, al arrastrar encima del sistema de referencia nuevo, lo que aparece en el inspector siempre las coordenadas locales, no las globales, y que tiene un montón de usos, giros alrededor del origen, marcadores circulares, etcétera, etcétera, que iremos viendo más adelante, y aquí dejamos este segundo vídeo.